Hoy en Estímulo entramos en una ingeniería que ha llevado los drones mucho más allá del juguete. Conversamos con Armengol, impulsor de una tecnología nacida para capturar datos con precisión sobre el territorio y que ha evolucionado hasta crear aeronaves no tripuladas capaces de operar en misiones industriales, emergencias y defensa. En este episodio descubriremos cómo se pasa de una necesidad real a una solución tecnológica compleja. ¿Qué retos aparecen al diseñar una plataforma aérea desde cero y por qué, en innovación, aprender lo que no hay que hacer puede marcar la diferencia? SITEP es una ingeniería. Es una ingeniería que tiene dos divisiones. La empresa existe desde hace 28 años. Fue como la aparición de los drones nos invocó internamente para desarrollar tecnología en este sentido, ¿no? Enseguida nos dimos cuenta de que los multicópteros no servían para hacer trabajo industrial, entonces decidimos que la solución era un motor térmico y que la plataforma aérea más eficiente es el helicóptero. ¿Por qué? Porque recibíamos inputs de tener que volar en zonas de turbulencia por incendios. Muchas gracias, Armengol, por recibirnos en vuestras oficinas aquí en SITEP. Creo que hoy vamos a tener una charla muy interesante. Así que me gustaría empezar como hacemos con Xavi muchas veces, que es entendiendo dónde estamos, ¿no? Entendiendo de qué es SITEP. Bueno, gracias a vosotros, para empezar. En segundo lugar, SITEP es una ingeniería. Fundamentalmente es una ingeniería. Es una ingeniería que tiene dos divisiones. La empresa existe desde hace 28 años y en principio fue una empresa que se dedicaba simplemente a las tecnologías de la información y las comunicaciones basadas en el territorio, siempre tratando datos que están sobre el territorio. Eso nos permite resolver muchos problemas que otros sistemas no pueden resolver. Al cabo del tiempo hemos ido avanzando en este tema. Llegó un momento en que todos lo sabíamos, pero sabíamos que el core del negocio de una empresa dedicada a los sistemas de información geográfica es la captura de datos. Entonces, hace ya bastantes años, como 20 años, estuve a punto de tomar la decisión de invertir en un equipo de toma de datos de tamaño, por decirlo de alguna manera, real. Es decir, un avión con una cámara fotogramétrica. Tuve la suerte de que una persona muy vinculada a la administración me avisó y me dijo: no compres nada porque se eliminan todas las series cartográficas, con lo cual te vas a comer el avión y te vas a comer la cámara. Evidentemente, corté con la inversión. Después, al cabo de los años, salieron los drones. Bueno, pensé que era una manera muy diferente de aproximarse a la captura de datos y sobre todo con una inversión menor. Después, a lo largo del tiempo, me he dado cuenta de que lo de la inversión menor quizá era una utopía, pero bueno, ya estamos en ello y habíamos obtenido muchos buenos resultados que nos empujaban a seguir hacia adelante, ¿no? Entonces, en este sentido, fue como la aparición de los drones nos invocó internamente para desarrollar tecnología en este sentido, ¿no? Enseguida nos dimos cuenta de que los multicópteros no servían para hacer trabajo industrial. Si querías cubrir una extensión de terreno que no hacía falta que fuera muy grande, era prácticamente inviable los costes de permanencia, el tiempo que tardabas, las preparaciones, pero sobre todo lo más importante era que cuando habías hecho las fotografías con el dron, las fotografías o captura con cualquier otro sensor, que no dejan de ser cámaras, pues tenías que enviar topógrafos para corregir la imagen. Claro, imaginaros en un entorno, por ejemplo, como una cantera en la que están pasando camiones, están continuamente modificando y tú has tenido que ir allí a poner unas dianitas para controlar la calidad de tu levantamiento y después corregir las imágenes, ¿no? Eso fue de lo primero que nos dimos cuenta. Corregimos este tema haciendo una carrera de tecnología con la empresa, creemos que la más importante de sistemas civiles de guiado y de posicionamiento, que se llama Applanix, que es una filial de Trimble, y consistía en intentar evitar la necesidad de corregir las imágenes mediante topógrafos. Bueno, hicimos esta carrera, 6 empresas europeas, llegamos los primeros, incluso antes que Airbus, y bien, hicimos una primera prueba porque la Generalitat les fuimos a explicar lo que hacíamos, lo que podíamos hacer, y la Generalitat nos encargó levantar
42 vertederos de detritus de obras. Tecnológicamente fue un éxito. El sistema de supresión de la revisión de la cartografía, de la topografía, fue bestial. Funcionó muy bien. Sin embargo, esta prueba la ejecutamos mediante un multicóptero con baterías. Y ahí es donde nos dimos cuenta de que cualquier trabajo industrial quiere decir no levantar una parcela de un señor, quien dice una parcela dice 3, 4, 5 en una urbanización, sino levantar hectáreas, o sea, hacer trabajo industrial. El multicóptero es inviable por la gestión de las baterías. Por un tema de la autonomía y de la cantidad de datos que puedes recoger en un vuelo. Fundamentalmente es la autonomía y la capacidad portante. Vale. El payload, la carga de pago que pueden soportar es baja. Puedes aumentar mucho el tamaño del multicóptero, pero también aumentas mucho el tamaño de las baterías, con lo cual el peso con las baterías grandes no aumenta linealmente, es exponencial y llegas a cosas absurdas, ¿no? Antes de profundizar más en este tema, para entender cómo se hacía antes, claro, nos contabas que te planteaste adquirir un avión. ¿Cómo se hacía esta captura de datos antes de la aparición de los drones? Pues igual que vuelas con los drones, pues vuelas con el avión. O sea, ponías las cámaras, los sensores dentro de un avión y tenías que hacer un vuelo, y con lo cual el coste de cada captura era muy elevado. Exacto. Sí. Vale. ¿Y había alguna alternativa en ese momento al avión? Los drones empezaron a tener un poco de vigencia tecnológica hace unos 11, 12 años. Cuando yo tomé esta decisión de no comprar, no existía nada. ¿En qué año estamos hablando, más o menos? Pues mira, echa 20 años atrás. Vale. 2006... 2006, 2007. La primera vez que oíste el concepto de dron, ¿te acuerdas dónde fue? No, en una charla entre compañeros, sí, seguramente, o leyendo algo en una revista tecnológica o en algún artículo de internet. Pero esto fue está bien que me hagas esta pregunta, ¿no? Porque los drones son considerados juguetes. Según qué tipo de drones se consideran juguetes. De hecho, tenemos una dificultad de penetración en el mercado con nuestro tipo de drones, que ya habéis visto con cómo son nuestros juguetes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la gente los ve complejos de uso. Sin embargo, como no son profesionales de la captura de datos, o sea, lo primero que ven es que con aquello ven algo, ven una foto. Pero realmente, si quieres hacer un trabajo de la administración, tú tienes que poder situar aquello que es fotografiado sobre un mapa y hacerlo con precisión. Si no, lo de verlo es muy bonito y está muy bien, pero no sirve para nada. Solo para jugar y para sacar artículos en el periódico diciendo, mira, utilizamos drones para hacer tal cosa o tal otra. Harás lo que sea, verás muchas fotografías, pero no sabes dónde has tomado las fotografías. Y lo peor de todo, no es que no lo sepas, puedes saberlo, pero no puedes ubicarlo con precisión en un mapa que es determinante. Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos unas pruebas con los Mossos para determinar la existencia de campos de marihuana ocultos bajo los bosques. Tenemos una tecnología que permite ver debajo del follaje. Y claro, hicimos un vuelo ya programado, con seguridad por la noche, bueno, en fin. Y claro, identificamos absolutamente todos los activos que estaban allí, como los secaleros, los agujeros del suelo, debajo de los pinos, todo. Claro, esto se pudo utilizar delante de la judicatura porque se podía poner sobre un mapa, con precisión. El juez sabía exactamente dónde ocurría aquello. Y mire, hemos tomado unas fotos. ¿Y dónde está esto? Bueno, está por aquí, está por allá. No, esto está en estas coordenadas. Y aquí lo tienes sobre el mapa del Instituto Cartográfico. Entonces, con esta precisión, esto te da todas las garantías de que si tú dispones unos activos para contrarrestar la operación de esta gente, pues puedas hacerlo con la absoluta seguridad, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que controlar la sensórica, el proceso que conlleva y el vuelo del helicóptero, porque luego hablaremos de cómo hemos llegado al helicóptero, pues no es fácil. No es una tarea como levantar un dron chino de juguete, por no decir marcas, y ay, qué bonito, qué fotos saco, ¿vale? Ya está.
Entonces, ¿por qué un helicóptero, no? Supongo. Sí, bueno, ahora entraremos, pero recopilando un poco, entiendo que CITEP nació con el objetivo de proveer este servicio de captura de datos. No, CITEP nació como una empresa de sistemas de información geográfica, proveyendo a la Generalitat, a empresas, hemos trabajado para TMB, hemos trabajado para Ferrocarriles de la Generalitat, generando sistemas. En muchos casos, capturando datos. Cuando necesitábamos datos, pues encargábamos un vuelo y la empresa que fuera nos hacía el vuelo, nos pasaba los datos y nosotros trabajábamos sobre estos datos para cargar el sistema con lo que nos pedía la empresa, ¿no? ¿Puedes ponernos algún ejemplo más de algún proyecto que hubierais realizado en esa época, antes de la aparición de los drones, para que entendamos bien? Sí, bueno, te puedo hablar yo personalmente antes de haber montado esta empresa, pero sí, mira, levanté para el TGV, levanté la estación de Sagrera, escala 1.500. Después, con una empresa que se llama Tracasa, que es de trabajos catastrales de Navarra, levantamos toda una isla de Canarias. Pero te estoy hablando de hace muchos años. Son dos ejemplos de lo que me has pedido, ¿no? Sí. Y ya está, ¿no? Y después entramos en esa fase en la que primero te planteaste adquirir el avión, después apareció esta nueva tecnología de los drones, primero multicópteros, después ya vemos que esta no sirve y ya entraremos más en detalle. No sirve, no. No es la más adecuada para vuestro caso para determinadas cosas. Sí. Pero bueno, la gente los utiliza. Entonces, ¿cuál fue el factor que os motivó a hacer esta inversión y decir, vamos a utilizar nuestra propia tecnología? Sí. El factor fue los sufrimientos cuando levantamos los 42 vertederos. Los sufrimientos manejando las baterías. Tuvimos que levantamos dos o tres vertederos y enseguida nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo con las baterías. Y bueno, compramos un remolque, pusimos un generador eléctrico, varias estaciones de alimentación, varias estaciones de carga de baterías y una persona que gestionaba prácticamente día y noche la carga de las baterías, porque claro, esto eran superficies grandes y 42 superficies repartidas por todo el territorio de Cataluña. Claro, esto no es un juguete. Y nos dimos cuenta de que la pesadilla que significaba gestionar las baterías tenía que desaparecer. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a la siguiente reflexión, ¿no? Que es lo que tú me preguntabas. Pues la reflexión fue, bueno, este tipo de dispositivo aéreo no es funcional, no se puede cambiar de combustible porque el multicóptero sería muy difícil hacer un multicóptero que funcionara con gasolina. Solo con gasolina necesitarías un equipo de transformación de la energía producida por un motor térmico, un generador para tener electricidad. Entonces aumentas mucho el peso, pierdes... No es útil. Entonces decidimos que la solución era un motor térmico y que la plataforma aérea más eficiente es el helicóptero. ¿Por qué? Porque recibíamos inputs de tener que volar en zonas de turbulencia por incendios. Recibíamos inputs de, pues tienes que ir a volar en una inundación. En una inundación el tiempo meteorológico acostumbra a ser bastante nefasto y necesitas sistemas que tengan una resistencia aerodinámica suficiente como para volar. Porque, por ejemplo, ¿por qué el sistema del helicóptero es más fiable o funciona mejor en zonas de altas turbulencias? Como decías, el caso de un incendio. Por la propia estructura aerodinámica del sistema. El sistema es el aerodino más versátil que se conoce y el que tiene mejores prestaciones, peso, potencia y aguanta mejor las turbulencias. Sin embargo, su construcción no es sencilla, no es trivial, ¿no? Mucho más fácil construir un multicóptero que construir un helicóptero. Bueno, ya lo habéis visto y es un sistema complejo, mecánicamente complejo. Otra cosa es que gracias a los avances de la electrónica y de la informática, pilotar en estos momentos un dron helicóptero es tan sencillo como pilotar un multicóptero. Yo en este punto, cuando hablas del equipo, ¿quién formaba parte del equipo de la empresa? ¿Quién? ¿Qué personas? Sí, ¿qué perfil erais? Ingenieros. Todos ingenieros. Ojo, de la división de drones. Sí. En la empresa, claro, hay economistas, hay hay abogados, hay gente de recursos humanos, pero los que formamos el núcleo productivo y el que empuja
el núcleo que empuja somos todos ingenieros. Y en esta fase inicial de la parte de los drones, por decirlo de algún modo, cuando estabais desarrollando los primeros modelos, ¿el objetivo era 100% construir tecnología para uso interno? Sí. Vale. Esta era la visión. La visión era construir tecnología para consumo interno. Y esto os daba, entiendo, una barrera de entrada frente a competidores en este sector. Claro. Hay mucho competidor con ala fija, ¿Vale? que bueno, necesitas muchas envergaduras para soportar un payload bajo. Después tienes el problema del despliegue, tienes que buscar una pista o disponer de equipos suplementarios como puede ser una catapulta, un sistema de recogida mediante un gancho con una red. O sea, se te complica la vida muchísimo, en cambio el helicóptero lo llevas, lo sacas de la furgoneta y lo echas a volar. Porque las otras empresas que están prestando servicios como los que ofrecéis vosotros, ¿qué tecnología utilizan? ¿Qué tipología de...? Bueno, mira, ahora me preguntas una cosa que la tengo muy, muy vigente. O sea, utilizan tecnología que no sé cómo se lo montan, pero no es la adecuada. No sé. A ver, tampoco están saliendo muchos concursos de la administración de superficies grandes que se tengan que volar con dron. Son cosas siempre acostumbran a ser muy pequeñitas, salvo determinadas ocasiones. Hemos hecho la prueba para... Siempre tienes que estar al día de lo que hace la competencia, ¿no? Y hemos hecho la prueba con un dron al uso, para no decir nombres ni marcas, aunque se lo merecen, y es horroroso, es inviable. O sea, no te salen los números demasiado tiempo para ejecutar una cosa que con este sistema la haces así. Esto es lo que os puedo decir de la competencia. ¿Y en qué momento o cómo fue ese proceso de decidir pasar de una tecnología que utilizabais vosotros internamente para prestar un servicio a decir, igual tenemos un producto que es interesante para otras industrias, para otras compañías, para otras entidades, y pasáis a comercializar también esa tecnología? Sí, mira, fue una cosa muy natural, fue una no sé cómo decirte, si tú tienes una granja y cultivas patatas, a lo mejor te das cuenta de que aparte de consumirlas tú, pues también puedes vender fuera. Fue una cosa totalmente natural a nivel empresa y está funcionando, ¿eh? O sea, han sido bastantes años de inversión, de trabajo duro y tal, pero estoy muy contento. ¿Qué tipo de compañías o entidades son las que utilizan en vuestra tecnología y qué casos de uso os habéis encontrado que valoran más lo que podéis ofrecer? A ver, nosotros, o sea, partiendo de la base de que esto es tecnología dual, que puede ser utilizada tanto por finalidades civiles como militares, te puedo decir que nuestro mejor cliente es el ejército, defensa. ¿Desde hace años o es el último boom de estos? No, desde hace tiempo ya. Hace ya 2 años que nos adquirieron la primera plataforma. Estamos trabajando con ellos conjuntamente con proyectos tecnológicos. También empresas muy importantes del nicho de defensa pues se han acercado a nosotros para integrar cosas que ellos fabrican en nuestro sistema de vuelo y bueno, estoy muy contento, funciona muy bien. Ojo, también hemos provisto al ejército de una cosa que le llamamos aeronodo, que se ha comercializado conjuntamente con Telefónica, que es un dron cautivo que levanta antenas para una nube táctica, una burbuja táctica 5G. Y esto lo entregamos a final de junio, y como es un sistema cautivo, pues es un multicóptero. Lo que pasa es que ya lo habéis visto allí. Es aquello negro con aquellas patas tan raro. Lo que pasa es que aquello puede levantar 170 kilos. Y claro, está diseñado de tal manera, no siguiendo especificaciones militares, porque no las hay, pero sí siguiendo las necesidades que nos manifestaron, ¿no? Nos dijeron, yo quiero tener esto volando semanas, sin tener que ocuparme de ello. Vale. Eso quiere decir que todos los sistemas mecánicos y eléctricos que utilizas tienen que estar sobredimensionados para no verse estresados durante mucho tiempo de vuelo.
Y eso es lo que hemos hecho. Por eso aquel trasto tiene que levantar 50 kilos y puede levantar 170. ¿Por qué? Porque el sistema está funcionando siempre por debajo del 40% de su capacidad. Entonces, ni se quema, ni se estropea, ni los rodamientos sufren, ni te puede pasar. Ni el sistema de alimentación sufre demasiado, estás trabajando a muy poco. O sea, la aeronáutica es una disciplina tecnológica que trabaja esencialmente con la física, y la física es muy tozuda. Por lo tanto, más vale que le hagas caso. Si le haces caso, las cosas funcionan. Es cuando no le haces caso cuando empiezas a tener problemas, ¿no? Y eso es más o menos lo que te puedo decir de nuestra comercialización. Ahora estamos preparando un producto, lo que pasa es que no puedo explicarlo. También es de defensa y es un tema bastante serio que permitirá poner al ejército español en cuanto a movilidad aérea en cabecera. Es un poco, ¿no?, tener también esta soberanía tecnológica que... Sí, por eso es muy apreciada nuestra solución, porque lo único que no es español es el motor y es europeo. Entonces, pues no... Esto gusta, ¿no? O sea, al menos cumples con la directiva, solo compro fuera si no existe dentro. Y bueno, nos sentimos queridos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ya está. Si nos centramos en cómo ha evolucionado la tecnología que desarrolláis, desde las primeras versiones con estos multicópteros que utilizabais al principio hasta el H004, si no me equivoco, que es el último que por lo menos ya habéis mostrado al público y que se está comercializando actualmente, ¿por qué modelos, tecnologías habéis pasado y qué aprendizajes os habéis llevado de este proceso? Aprendizaje mucho y resiliencia más. Bueno, cuando te metes en el mundo de la aeronáutica industrial, pues has de abrir el grifo y decirle al financiero que se calle. Es horroroso. O sea, la inversión que hemos hecho ha sido muy, muy fuerte, sobre todo para una empresa como la nuestra, que solo hemos empleado recursos propios. Y ha sido, bueno, algún que otro momento ha sido estresante. Nunca hemos tenido un problema que no pudiéramos solucionar, pero ha sido duro. Esto es lo que pasa con las empresas aeronáuticas. O eres un gigante o tienes que ir con pies de plomo. Pero también sois un ejemplo, ¿no? Que una empresa pequeña pueda innovar en un sector... Bueno, yo la primera vez que fui a Madrid a incorporarme a una de las asociaciones de empresas aeronáuticas, hubo un señor que me preguntó: ¿y cómo has pasado de una empresa que hacíais informática a una empresa que fabrica helicópteros? Y no tuve más que decirle que, pues con mucho cuidado, que no... Sí, claro. Que con voluntad y con gente que sepa de qué va y con ganas de trabajar, no hay... Has de tener ideas, ¿eh? Bueno, claro, sobre todo has de salir mucho de lo que es tradicional en aeronáutica. Si vas por el camino de la aeronáutica tradicional y te vas al modelo reducido, estos son modelos reducidos de aeronaves reales, no funciona. Tienes que pensar diferente y gestionar la empresa o la división, llámale como quieras, de una manera totalmente diferente. Es un ejercicio de capacidad empresarial que normalmente se escapa de todas las teorías que te pueden enseñar en una escuela de negocios. Pero incluso cómo gestionar el fracaso, ¿no? Eso es, en nuestra escala, romper un prototipo implica unas horas de una impresora, pero claro, cuando estás pilotando un dispositivo que... Cientos de miles de euros. Y esto puede crear mucha frustración también, ¿no? Bueno, depende de las ganas que tengas y depende de las circunstancias en que se ha producido el entre comillas, desastre, o si tienes la noción de lo que ha pasado, todo esto te ayuda a superar el bache. Bueno, se nos han estrellado unos cuantos. Bueno, claro, es que ahora como que está bien visto, ¿no? Como Elon Musk ha conseguido a base de quemar dinero. Quemar dinero, ¿no? Pero vosotros ya erais unos pioneros. Sí, quemábamos dinero.
no a la misma velocidad que Elon Musk. Escala, seguramente. No, por Dios, ni hablar. Probablemente un Elon Musk no podría hacer este proyecto. Ya. Y no lo digo por chulería, ¿eh? Lo digo porque no encaja, o sea, la gestión de la empresa no encaja en ningún concepto de lo que os he dicho de escuela de negocios. Tengo un MBA y muchas veces gestionando me doy cuenta de decir, esto lo explicas en la escuela de negocios y te echan a la calle. Pero es la única manera de salir adelante, con mucho tesón, con mucha voluntad y sobre todo no mirando tradicionalmente el criterio financiero. O sea, es una inversión a largo plazo donde asumes un riesgo porque tienes una visión muy Y clara. además lo peor de todo es que es un riesgo poco controlado. Ujú. Es un riesgo que, sobre todo cuando estás en desarrollos, ¿no? Y conociendo esta situación, ¿por qué aún así decides yo lo voy a hacer? Es una pasión, como generalmente ocurre con toda la aeronáutica. Ujú. Es una pasión. Todos los componentes personales del equipo son auténticos piraos de la aviación Ujú. o de la aeronáutica, llámale como quieras. Ujú. Algunos no son ingenieros aeronáuticos, son ingenieros industriales, ingenieros de diseño, electrónicos, tal, pero están todos bestialmente apasionados por la disciplina aeronáutica porque te lleva a extremos tecnológicos, ¿no? Y luchar contra esto es un acicate. Claro, al final, vosotros termináis siendo los expertos de lo que estáis desarrollando porque no se había hecho. De lo que no se tiene que hacer. Bueno, Me atrevo más a decírtelo así que no de lo que hay que hacer. Porque lo que hay que hacer puede variar de un día para otro, pero lo que no hay que hacer no. Permanece ahí. Y si quieres repetirlo y tener problemas, no tienes más que probarlo de nuevo. ya. O sea que- Ujú. Para un proyecto tan ambicioso y tan intensivo en capital, ¿os habéis planteado en algún momento levantar capital No. privado o buscar ayudas de financiación No. pública de algún No, tipo? bueno, financiación pública depende de lo que entiendas por financiación pública. Ujú. Si financiación pública la entiendes como proyectos de I+D+I subvencionados por el Estado o por organizaciones europeas, esto empezamos a hacerlo hace 4 años con el CEDETI. La verdad es que no tengo más que alabanzas para esta organización. Ujú. Son increíblemente eficaces, comprenden tu inquietud tecnológica. Bueno, estoy muy contento. Y sobre todo, no se arrugan con el dinero de la inversión, no se asustan. Ujú. Pides 2 millones de euros y no te dicen dónde vas con esto, nuestras ayudas solo llegan a 100.000. No, que eso ocurre en muchas comunidades autónomas que se llenan la boca de que desarrollan y hacen inventos y no sé qué, y hay poco dinero. Si nos centramos ahora en el modelo que tenéis actualmente, ¿qué es lo que habéis conseguido a nivel de capacidades, características? ¿Por qué habéis decidido, bueno, ya hemos hablado al final un poco de la arquitectura del formato de helicóptero, pero ¿qué tamaño tiene, qué alcance tiene a nivel de distancia, qué autonomía, qué capacidad de carga? Bueno. ¿Y cómo se posiciona en el mercado comparándolo con la competencia? Bueno, para responderte un gran número de estas preguntas que me has hecho, debería suministrarte una serie de gráficos, ¿vale? Porque no es lo mismo tener que cargar el helicóptero con 10 kilos que tenerlo que cargar con 50. Ujú. Esto es lo que se llama la envolvente de vuelo. Entonces, la autonomía y la capacidad de carga dependen de la envolvente de vuelo. Es decir, qué misión tienes que ejecutar, por ejemplo. Pero te puedo dar valores extremos, ¿vale? Con 10 kilos de carga, que es lo mínimo que puedes pretender cargar en un helicóptero como este, pues puedes volar entre 5 y 6 horas, ¿vale? Si pretendes cargar el helicóptero con su carga máxima de pago, que son 50 kilos, puedes volar 2 horas, como mucho, 2 horas. Bien, tranquilo, sin problemas de quedarte sin combustible. Entonces, claro, la distancia depende de cómo lo cargas, de las condiciones de vuelo. O sea, si hace mucho viento, gastarás más. Si no hace viento, o según cómo hace el viento, corres mucho más y gastas menos combustible por milla recorrida. O sea, te tendría que responder con un tochito de gráficas diciéndote, para que vieras, en función de cada característica de la misión, la envolvente de vuelo que puedes ejecutar. ¿Y cómo se posiciona el H004
comparándolo con alternativas que tiene la competencia? Bueno, primero, para llevar 50 kilos con otras plataformas necesitas aviones de gran envergadura o ya irte a la propulsión a chorro. Sin embargo, sigues justito, 50 kilos es mucha carga. Luego, también tienes que visualizar la capacidad de vuelo estacionario, el hecho de que el helicóptero se pueda parar y mantenerse, digamos, por un tiempo indefinido en una posición, quieto, sin desplazarse. Eso también es muy importante a la hora de hacer transporte aéreo o logística, o simplemente si tienes algún dispositivo que trabaje lejos de donde tú estás, pues para hacer vigilancia o auscultación o lo que consideres oportuno. El helicóptero, ya os he comentado antes que su característica principal es la versatilidad. Las capacidades aeronáuticas que tiene le confieren esta versatilidad para todo tipo de misiones que puedes ejecutar. Por ejemplo, tú imagínate que tienes que aerotransportar o medicinas. Imagínate que en el barco este del antivirus, imagínate que se hubieran podido transportar medicinas desde un barco al otro. Pues esto yo te recomiendo que utilices un helicóptero, una plataforma grande, no una pequeña, porque una grande en el mar hay mucho viento, o sea, las condiciones son complicadas y los helicópteros mucho más pequeños que este sufren bastante y se caen al agua. Es lo que no quieres. Y, por ejemplo, para esto, si tienes que hacer un lanzado de cables de un buque estoy poniendo ejemplos de marinos, de un buque a otro, pues este helicóptero también es el adecuado. No sé, puedes, en situaciones de emergencia, por ejemplo, puedes marcar una ubicación de un GPS de una familia que esté en el tejado de una casa porque ha habido una inundación y estás sin referencias cartográficas. O sea, tú tienes un mapa, pero tienes un mapa de algo que no está inundado, con lo cual si está inundado, como mucho, ¿dónde está esta casa? ¿Dónde está este tejado? Cambio con el helicóptero, marcas el GPS, te pones encima, marcas el GPS y el operativo de la lancha ya sabe dónde tiene que ir, ¿no? O sea, tienes muchas capacidades que las otras plataformas difícilmente tienen. Es un mundo. Son muchísimas cosas. A nosotros algo que nos gusta mucho es entender cómo las diferentes compañías trabajáis a lo largo del tiempo para pasar de lo que un día es una problemática, una situación, una aspiración, algo que quieren resolver, a una solución real que puedan utilizar, comercializar y conocer bien cómo es el proceso, cómo se organiza todo a través de ese flujo de trabajo. Entonces, si nos centramos precisamente en ese modelo, el H004, y vamos a transitar conjuntamente ese camino, ¿cómo empezó? Es decir, ¿qué teníais en la versión anterior y qué es lo que os encontrabais para decir, vale, necesitaríamos un modelo que tuviera estas capacidades o que pudiera resolver ese problema? ¿Cuál era el punto de partida y qué queríais conseguir? Bueno, mira, primero empezamos pensando que debíamos adaptar los equipos que fuéramos a fabricar a la normativa existente. La normativa existente tiene una clasificación que hasta un cierto punto es menos estricta y a partir de aquel punto es brutalmente estricta. O sea, ni te lo plantees, ¿vale? Solo está al alcance de grandes empresas. Pero tampoco es así porque no corta demasiado adelante. O sea, te deja mucho margen. ¿Estamos hablando del peso en este caso? Peso, envergadura, sí. Peso. Por ejemplo, ahí creo que eran 150 kilos, 150 ¿no? kilos bueno, tengo que decir 149. Vale. Porque si digo 150... Ya estás dentro de... Sin embargo, levanta más, levanta 170 kilos, pero no lo digo ni se pone en un catálogo. ¿Por qué? Pues no se pone en un catálogo porque a nadie se le ocurra cargarlo con 170 kilos. ¿Por qué? Porque vas al límite de la máquina y no puedes ir al límite de la máquina. Tienes que tener un margen de seguridad, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues decidimos construir helicóptero de 25 kilos y helicóptero de 150. ¿Por qué? Porque uno es la clase small, nada, abierta, y la otra es la clase mini, small. ¿Vale? Y este es un mini small. ¿Vale? Esto necesitas
no tienes problemas en vuelos civiles Ujú. y tampoco tienes demasiados problemas en el vuelo militar. Cuando dices problemas, ¿qué tenemos que imaginar? Certificaciones. Estoy hablando de burocracia. Vale. Una burocracia salvaje. Por ejemplo, en la empresa hay 2 documentalistas. Ujú. 2. O sea, 2 personas dedicadas plenamente a generar documentación para poder volar con nuestros helicópteros. Y ya no os hablo del tema militar. El tema militar ya es súper complejo. Entonces, o cuentas con el soporte de haber demostrado que las misiones civiles las puedes ejecutar y gracias a esto tienes una autorización de vuelo genérica, que esto también cuesta bastante de conseguir, y entonces a nivel militar empiezas con los certificados de aeronavegabilidad experimental, que es que ya no puedes certificar tú, tiene que certificar el propietario, que es el ejército, a través de unos programas de vuelos, de misiones y tal. Es complicado. Y entonces lo que te pide Defensa es que les acompañes en este proceso de certificación, cosa que hacemos muy a gusto, ¿no? Porque también es un sello de garantía para nuestras máquinas, ¿no? Y esto es lo que... ¿Qué requisitos más tenéis? Aparte de, nos comentabas ahora, ¿no? Limitaciones por la parte de certificación. ¿Qué más requisitos o qué más queríais conseguir con ese...? ¿Qué más queríamos conseguir o qué dificultades hay? Primero vamos a lo que queríais conseguir y después ya veremos Lo los retos que hay por el camino. que queríamos conseguir era tener 2 plataformas bastante dispares Ujú. para poder ejecutar trabajos que fueran de diferente naturaleza. Por ejemplo, con un helicóptero de 25 kilos puedes ejecutar misiones de reconocimiento, misiones de levantamiento, muchas cosas. Siempre que aerotransportes una sensórica ligera. Entonces tienes como bastante autonomía, tienes las mismas características que tienes con el helicóptero, o sea, resistencia, estabilidad, resiliencia frente a malas condiciones atmosféricas. Tienes una serie de ventajas y tienes que el peso y el consumo y todo pues son muy reducidos y por ende el precio. ¿Vale? Entonces, por el otro lado, lo que estás haciendo es suministrar a tu cliente una máquina que abre muchísimo el abanico de problemas a solucionar. Transporte, misiones largas, si tienes que ir muy lejos a inspeccionar algo, pues, bueno, pues puedo hablar con términos de defensa, pero es que no me gusta porque no solo es de defensa, también es civil el uso que haces. O sea, un bombero también puede necesitar desplazarse a 100 kilómetros para ver lo que está ocurriendo allí y poderlo poner en el mapa. Cuidado, ¿eh? Poder poner lo que ha visto en el mapa. ¿Vale? O sea, todas estas cosas es las que... La diferente naturaleza de la misión que normalmente se caracteriza por la carga que tienes que transportar, por el peso, o por la distancia a la que tienes que moverte. Ya está. Y aquí el equipo encargado de desarrollar este nuevo modelo, cuando se planteó, ¿qué tenéis? ¿Un project manager? Bueno, empezamos con el grupo de ingenieros que somos y realmente lo hacíamos como un grupo de amigos. O sea, uno se encargaba de una cosa, otro se encargaba del otro. Había muy buen compañerismo, había muchas ganas de trabajar. Ya os digo, fue algo totalmente esotérico. Ahora no, ¿eh? Ahora estamos ya project manager, personas que se dedican a la adquisición, personas que, bueno, y hay electrónica, hay aeronáutica, hay sistemas mecánicos, hay toda una serie de cualificaciones internas que hacen que la plantilla pues, se haya organizado más, ¿no? Como es lógico y natural. Somos 14 o 15 personas en el departamento de drones. En el otro no, en el otro somos casi 60 más. Porque Armengol, ¿cuántas piezas tiene un ¿Esto? Sí, Yo te diría que más de 1000. más de 1000. Una pieza es un tornillo, ¿eh? Sí, sí. Una arandela. Sí. Más de 1000. Más de 1000. Sí, sí. Si intentamos traducir los requisitos de uso que nos decías antes, ¿no? A requisitos técnicos que debe cumplir la aeronave, ¿cuáles serían esos puntos principales que dices, el peso está claro, no puede superar los 150 kilos o 149, lo que sea, una autonomía de mínimo X tiempo, ¿cuál sería ese listado de En la requisitos? carga que necesitas aerotransportar,
conviene que sea lo más alta posible y la autonomía también. Entonces, la restricción máxima en la carga la tienes a partir de 50 kilos para arriba y la autonomía, pues por debajo de 2 horas, pues empieza a estar comprometida. Porque si necesitas volar con este trasto, las misiones acostumbran a ser largas. Las misiones de vigilancia, de cualquier cosa, de seguimiento, son largas. ¿Y cómo se pasan de este listado de requisitos, que estoy seguro que era mucho más extenso, ¿no?, y detallado, a una arquitectura de diseño? Imagino que es el momento entonces de valorar pues, qué tecnología se utiliza, si Esto se hace, hay... perdona, ¿eh? Sí. Esto se hace al revés. Vale. Primero miras qué tecnologías tienes y luego coges la que mejor se adapta a los requisitos que te ponen. Cuéntanos cómo fue ese... Así. Fue una discusión entre los componentes del equipo. Bueno, el multicóptero no nos sirve, ¿qué hacemos? Bueno, un avión, no sé qué, un híbrido, no sé cuál. Helicóptero de gasolina. La decisión fue esta. Facilidad operativa, facilidad de recarga, muchas. A nivel... Influyeron principalmente la autonomía, la carga y el despliegue. La velocidad, la huella logística que tiene un avión frente a la huella logística que tiene esto. Y en un dispositivo tan complejo como este, ¿por dónde se empieza a construir, a desarrollar? Es decir... Bueno, hay muchas frases hechas. Hay gente que dice que el helicóptero es tan bueno como bueno su rotor. El rotor es lo que aguanta las aspas y tal. Nosotros no tenemos esta teoría. Tenemos una teoría que un helicóptero es tan bueno como bueno su motor. Con el rotor volarás más o menos bien, tendrás más o menos prestaciones, pero volarás. Sin el motor, no. Es una máquina de escribir. ¿Qué tipo de motor estáis utilizando? Ahora nosotros utilizamos 2 tipos de motores, siempre refrigerados por agua. ¿Vale? En el pequeño utilizamos un motor bicilíndrico de 2 tiempos, de 13 caballos, que es una pasada. Y en este utilizamos un motor Wankel rotativo de 40 caballos. 45 caballos, perdón. ¿Hace mucho ruido esto? Infernal. Esto hace un ruido infernal. El otro menos, porque desarrollamos un sistema de silenciación para silenciar el ruido del motor, que consiste en unos silenciosos textiles que amortiguan mucho la salida de escape. Esto lo dices para el pequeño, el de 2 Al de 25 kilos. ¿Sí? Este no puedes hacer nada. El ruido es... Pero bueno, decía un señor del ejército, decía, bueno, a mí no me preocupa que haga ruido, primero porque se acojonan. y después, porque si me ven allí, que estoy haciendo ruido y por eso me ven allí, yo puedo ir por detrás de zurrarles, ¿no? O sea, todo tiene su contraprestación, o según como quieras verle. Si tienes ganas de no comprar, dirás que hace mucho ruido. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Entonces, tenemos el motor base y a partir de aquí hay que empezar a construir. No, normalmente lo que buscas es... O sea, la aeronáutica es muy empírica. Hay muchos cálculos y complejos, pero al final es como muy empírica. O sea, normalmente los resultados de un ensayo real te dejan estupefacto. Dices, caray, esto... Y a medida que vas aproximándote a la solución final, van convergiendo, ¿no? Lo que calculas y lo que tienes en realidad. Esto lo empiezas... No sé, es decir, a ver, ¿qué necesitamos para levantar tanto? Y entonces haces unos cálculos que son cálculos de prueba y error, que son cálculos muy simplificados, para saber cuál ha de ser tu punto de partida. Cuando tienes este punto de partida, ya empiezas con el diseño, con los cálculos, con elementos finitos, con la aerodinámica, con todo lo que te puedas imaginar, con una carga tecnológica potentísima, que tienes que dominar, porque si no la dominas no consigues lo que buscas. O sea, esto funciona tan bien porque te acercas al máximo a los límites conservadores. Si no te acercas tanto, esto sería un... ¿Cómo conviven la parte de simulación, de CFD, de análisis más teórico o simulaciones en ordenador con los test en pruebas de campo y las iteraciones que van... Normalmente la simulación la inicias
después de los primeros vuelos. O sea, primero haces un prototipo. Primero calculas lo mejor que puedes sin comprometer demasiado tiempo. Y a partir de ahí ya generas un primer modelo. Y después, cuando vas a mejorar, entonces sí que le metes simulación porque tienes que afinar. Ya no es lo mismo, ya no es necesito algo que vuele. No. Ahora vamos a buscar algo que funcione de forma excelente. Entonces, claro, ahí tienes que meter tantos números como puedas. Pero es al revés. ¿Cuánto tiempo pasa desde que se empiezan estos primeros cálculos hasta la primera prueba de vuelo que hacéis? Bueno, con el helicóptero pequeño tenemos un récord, que son 11 meses. Después de estos 11 meses, transcurrieron aproximadamente 24 meses más hasta perfeccionarlo un poquito. Todavía no hemos terminado. ¿Cuántas iteraciones habéis hecho? ¿Del pequeño? Por ejemplo. Del orden de 7. 7 iteraciones. Y eso que ahí sí que le dimos la primera en la frente, ¿eh? O sea, esta fue fantástica. Lo que pasa es que, claro, tienes que ir puliendo. Ostras, esto falla, esto tiene poco TVO. Tenemos que cambiar el concepto del sistema, del subsistema, no sé qué. Todo esto son cosas que te sobrevienen después de ver los primeros problemas que tiene el trasto que has diseñado así en primera aproximación, ¿no? ¿Y cuál fue diferente? ¿Cuáles son los...? Bueno, cuéntanos si quieres. Este es el segundo. Ahí había el HD001 que tenía menos capacidad de carga, tenía 130 kilos máximo, tenía problemas de refrigeración. Tuvimos que cambiar el fabricante del motor porque era un desastre el fabricante que teníamos. Era un motor que funcionaba muy bien, pero no daba lo que tenía que dar en esta plataforma. Era un motor que no estaba preparado para plataformas aeronáuticas. Estaba preparado para otras cosas industriales, pero no para plataformas aeronáuticas. Cuando lo sometimos a pruebas potentes y pruebas intensivas, aquello fallaba como una escopeta de feria. Y esto nos llevó tiempo, ¿eh? Nos llevó mucho tiempo. Llevamos mucho tiempo negociando con el fabricante, incluso conseguimos que hiciera una inyección electrónica porque al tío no le daba la gana hacerla. Y digo, pero que no ves que no, es que no me vas a vender si no haces la inyección. Y al final no nos ha vendido porque ni con la inyección funciona. Porque no quería hacer lo que tenía que hacer. Pues oye, me voy a buscar a otro y ahora sí, ahora tenemos una solución motriz espectacular. Aguanta lo que le eches. Y en ese caso, en el grande, en el HD004, ¿cuáles serían los principales cuellos de botella que habéis ido puliendo a lo largo de las iteraciones? Sí. ¿Temas de vibraciones, de aerodinámica? No, de aerodinámica. De aerodinámica, sí, porque el cliente, contra más tiene, más pide. Y hasta que le dices, puedo llegar hasta aquí. Si quieres que vaya más lejos, tenemos que empezar de cero otra vez. Vale, eso lo entiende y ahí es la aerodinámica, es el... O sea, lo que quiere el cliente entiendo que es la mayor autonomía posible y aquí los factores... No siempre. Vale. En esta plataforma y por los usos de defensa, el uso civil no tiene... le da igual, pero para defensa no. Defensa las exigencias son mucho más elevadas y lógico y natural, ¿no? Estás protegiendo la vida de personas, es lógico. Y entonces las exigencias son diferentes, son distintas. ¿Y qué es lo que tienes que conseguir con la aerodinámica? ¿Qué es lo que puedes obtener? Más prestaciones. Reducir el drag, por ejemplo. Aumentar la autonomía, aumentar la velocidad, aumentar la capacidad de carga, depende. Porque en un helicóptero aerodinámica también es el rotor. Entonces, en función del alargamiento, la forma de la pala, la cuerda, o sea, esto sí que es complejo. Esto que te estoy explicando es lo que haces después de tener un cacharro que vuela bien. Entonces lo optimizas. ¿Sabes? Si hubieras empezado, quiero hacerlo mejor, no llegarías a ningún sitio. Estarías todo el día dándole a la cabeza sin conseguir nada. Cuando después de todas esas iteraciones de este tiempo de haciendo las pruebas, consigues un producto que funciona, que cumple con los requisitos, claro, tienes, entiendo, una unidad o 2 unidades, pero ¿cómo se industrializa? Bueno, primero, estaría bien igual que entendiéramos qué orden de magnitud podéis fabricar en un año, por ejemplo. 50 helicópteros. 50 helicópteros. ¿Y cómo pasamos de fabricar uno a fabricar
50 unidades? ¿Lo hacéis todo Esto internamente? no te lo puedo contar. No se puede ver. No se puede contar. No se puede contar. ¿Se puede contar algo respecto a si trabajáis internamente, si externalizáis algunas partes? Externalizamos algunos trabajos. ¿Y la producción es en Barcelona, en vuestra... Sí, Sí. 100%. ¿Lo hacéis todo internamente? Se puede deslocalizar, ¿Vale? pero en principio no nos hace falta. Deslocalizar, pero con vuestro propio equipo que se movilizaría a otra Sí, ubicación. formando un equipo nuevo. Vale. ¿Y qué coste tiene un modelo, una plataforma de esta? La plataforma existente tiene un coste de 850.000 euros, tal como lo veis, con estación de tierra incluida, o sea, el helicóptero listo para volar. Sin sensor, sin nada. O sea, Preparado para... el helicóptero como máquina que vuela. Y el proceso de la venta y de encontrar a los clientes adecuados, ¿cómo es? O sea, Mire, yo tengo hemos esto. visto... Yo tengo esto. Soy el único, ¿no? Bueno, Hemos visto, por ejemplo, que habéis asistido, porque nos hemos encontrado algunas veces en ferias, por ejemplo. ¿Qué más acciones hacéis vosotros para esta. presencia en ferias? Presencia en ferias. Estamos en la feria más importante de España de material de defensa, que es bianual. Se llama FEITDEF. Y la verdad es que cuando hemos estado allí tiene mucha acogida. Las máquinas que presentamos tienen una increíble acogida. Bueno, digamos interés. La acogida implica pagar y esto ya cuesta un poco más, pero sí. Las ferias son un mire, yo tengo esto muy abierto, ¿no? Y funciona. Después también está el boca a oreja, la relación personal. Piensa que formamos parte de 2 asociaciones tecnológicas para la defensa. Conocemos a una cantidad de jefes militares que no te puedes ni imaginar y que los visitamos periódicamente para ver sus necesidades, si podemos satisfacerlas. O sea, es un trabajo en el que la relación personal es muy importante. La relación personal me refiero a la relación de negocios, no a la relación personal, no, sino una relación seria de negocios. Yo estoy muy satisfecho con Defensa por la calidad de esta relación. Y yo entiendo que es difícil escalar fuera del territorio nacional, ¿no? Bueno, Porque, claro, puede haber algún conflicto, ¿no? no. Mientras te muevas en Europa, no. Y yo no. Bueno, a ver, estamos hablando de soberanía tecnológica, ¿vale? Entonces, cada país quiere tener lo suyo. Si no lo tiene, lo busca fuera dentro de la Unión Europea. Y si no lo encuentra dentro de la Unión Europea, se empieza a plantear si se lo compra o no se lo compra. Pero si no está aquí, lo compras en Europa. Entonces, bueno, si lo de aquí existe igual que lo de Europa y es más barato y en algunas cosas mejor, pues no hay problema. Lo que pasa es que los países intentan defender siempre sus propias tecnologías, ¿no? Nuestro competidor más directo triplica el precio de la aeronave. Triplica el precio de la aeronave. Y ha vendido. ¿Por qué voy tan barato? Pues no lo sé, porque no tengo necesidad de tener beneficios exorbitantes, ¿no? No me parece una práctica adecuada. No me gusta. ¿Sabes? No, pero mi interés un poco era saber si, como Europa, existe alguna posibilidad también de colaborar Sí que tenemos. y de sacar tecnología propia, ¿no? Sí que tenemos posibilidades, sí. Pasa que, claro, estamos acabando de trabajar bien en casa. Cuando hayamos acabado del todo de trabajar bien en casa, ya saldremos fuera. Serán bueno, por ejemplo, en septiembre tenemos un ejercicio en Portugal, en la península de Troya, en la que hemos puesto toda la carne al asador con la Armada Española para demostrar qué misiones puede ejecutar este helicóptero en entorno marino. Esto está, y esto nos lo propusieron. Oye, venir y enseñarnos lo que puede hacer. También estuvimos, esto que os he explicado se llama REPUS, que no sé qué quieren decir las siglas porque es muy complicado, pero también estuvimos en el proyecto Atlas 25, que era un REPUS español. Y allí aquello fue muy significativo, mucho. Porque ahora hemos tocado un tema que es interesante, ¿no?
que es el de la formación o qué capacidades necesita tener la persona que pilota la aeronave. ¿O Se le da la formación. hacéis vosotros mismos una formación a quien adquiere el dron? Sí, normalmente hay una conveniencia, hay una necesidad y hay una conveniencia. O sea, la necesidad es que sea una persona capaz de controlar las misiones con la estación de tierra, con lo cual esto se hace de forma totalmente automática. Después hay una capacitación superior, que es la programación de las misiones con la estación de tierra. Y después ya está la capacitación superior, que es aquella persona que es capaz de volar el helicóptero sin elementos de control externos. Volarlo por sí misma, pilotarlo ella. Este es el nivel más complicado, pero normalmente no, es que no lo necesitas. No es necesario. No es necesario. O sea, nosotros evidentemente tenemos 3 pilotos que sí hacen esto. Pero, y sobre todo, cuando vas a hacer una demostración con estación de tierra y misión programada es muy sosa. Y el militar se queda un poco como... Sí, como diciendo, hostia, esto es un poco soso, ¿no? Entonces, claro, haces intervenir al piloto que hace hacer unas cosas al helicóptero que son locuras. Que pueden ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pueden ver que el helicóptero vuela a 200 kilómetros por hora y te hace una curva cerrada en 50 metros. Esto es una locura. Es una locura. Por ejemplo, después te hace volar el helicóptero hacia atrás. O sea, con la cola por delante. Que eso los reales pueden hacerlo un poquito, pero no demasiado. Luego de lado. O sea, hacer una traslación lateral con un helicóptero de verdad tienes unos límites muy marcados. Con este no. Con este puedes... Es la diferencia entre la escala reducida y la escala real, ¿no? A mí el fuselaje me recuerda a un insecto. Bueno, es que si te fijas, todos los helicópteros reales que hay te recuerdan a un insecto. Incluso hay uno que se llama libélula, que es un helicóptero francés. Se llama libélula. O sea. En el proceso de diseño, ¿esto es natural o se busca de alguna manera? No, esto se busca. Hombre, podrías, o sea, sin buscar esto saldría un engendro terriblemente feo y no te entraría por los ojos y por ende no volaría bien. Hay un dicho en aeronáutica que dice, si es bonito, seguro que vuela bien. Es así, ¿eh? Se dice y funciona bastante, ¿eh? Claro. Pero no me parece una solución simple, ¿eh? Este fuselaje. Bueno, esto pregúntaselo a este señor, pregúntaselo a Ricard, que es quien ha diseñado el fuselaje y ya lleva varias iteraciones para mejorar lo que me preguntabais, ¿no? La aerodinámica. Estamos alcanzando prestaciones que están bastante lejos de los competidores, pero bastante lejos, ¿eh? Por no decir muy, muy lejos. Lo están. También ahí estamos reaccionando a peticiones de defensa, ¿no? Claro. Oye, ¿y eso podríamos hacerlo? Déjame que lo mire y entonces te lo diré. Lo hemos mirado y sí, se puede hacer. Bastante lejos, ¿en qué aspecto? A nivel de... Que les dejamos muy atrás, pero muy atrás. Pero a nivel de drag, por ejemplo, a nivel de qué estamos hablando. De prestaciones. Vale. O sea, ¿cuán lejos vas a llegar? ¿Qué velocidad vas a alcanzar? ¿Puedes subir la carga? ¿Sabes? Esto es lo que buscan. Y esto es gracias al trabajo que se ha hecho en el fuselaje y a la optimización de la aerodinámica. Más cosas, ¿eh? Imagino. Modificación del rotor, modificación de la estructura mecánica para disponer los elementos que te dan la sustentación en el helicóptero de otra manera. Optimización de pesos, seguramente. No, peso no. Da igual, contra más pesa, más corre. ¿Sí? ¿Por las inercias o...? Bueno, contra más peso, más tienes que correr para levantar. Yeah. La aerodinámica es así. Si tú quieres transportar la cantidad de toneladas de pasajeros que llevas en un avión comercial, mira tú lo que tienes que fabricar, aquellos monstruos. Pues esto es lo mismo. Contra más pesa, más corre. ¿Cuál es la pieza más barata o más simple que podría hacer que el helicóptero o no despegara o aterrizara de manera forzada? Alguna pieza del rotor. Del rotor. O del motor. Tienes dos, tienes una dicotomía ahí. El motor, no sé, si te falla un segmento de sellado, no te estrellarás, pero tendrás que aterrizar prácticamente de forma inmediata. Y en el rotor, si pierdes determinada pieza, pues el rotor se va volando para arriba y el helicóptero para abajo. La gravedad.
Sí, sí, aquí no es de extremos. Sí, bueno, En el aire no se queda. os lo he dicho desde el principio, la aeronáutica es una tecnología de ingeniería de extremos. Has de ir a tope. Sí, poner sistemas de airbag aquí no funciona. Hubo alguien que inventó unos airbags, pero han desaparecido del mercado. No son efectivos. No se hinchan con la suficiente velocidad. Claro, esto cae deprisa, ¿eh? O sea, bueno, primero el helicóptero autorrota, no sé si sabéis lo que es. Si te quedas sin motor, el rotor tiene un mecanismo como el engranaje de una bicicleta, que aunque no pedaleas, sigue girando. Pues el rotor tiene lo mismo. Entonces, bueno, jugando con el paso de las palas, pues en la caída vas acelerando el rotor y cuando estás cerca del suelo inviertes el paso y más o menos, si eres un tío hábil, si eres de aquel tercer nivel que os he hablado, aterrizas el helicóptero con seguridad. No es un ejercicio fácil. A mí personalmente es el ejercicio que más me costó cuando pilotaba. Ahora ya hace mucho tiempo que no piloto, pero sí se puede hacer. De hecho, se hace. ¿Cuál es el accidente más grave o más con peores implicaciones que habéis tenido? Eso ya es curiosidad. Bueno, un helicóptero no lo hemos perdido nunca totalmente. Nunca. Si al principio el H004 tenía accidentes graves, era porque graves, sí. Tenías que sustituir parte de la mecánica, se te doblaba alguna pieza del rotor. Esto, bueno, fuimos mejorando y ahora hemos hecho un sistema de patines, que es lo que veis aquí. Esto tiene una capacidad de absorción del impacto mucho más que el típico de las dos patas y los patines, que es un desastre, no sirve para nada. Y en cambio esto lo ves y dices, hombre, esto es muy raro. No, esto se deforma de muchas maneras. Pero lo que tienes que pensar es que cuando estás en un accidente, las solicitaciones no son nunca de tipo elástico. Siempre te obligan a la plastificación de los materiales. Cuando un material plastifica, adquiere deformación permanente, pero esto es como los coches de ahora, que se abollan. El coche se abolla, absorbe impacto y el pasajero recibe menos. Pues esto es lo mismo. Si el helicóptero dispone de algún dispositivo que le permita absorber impactos, pues es mucho mejor. Con eso, por ejemplo, con este tipo de patines, te ahorras muchas veces daños en el fuselaje, te ahorras daños en el rotor. Normalmente lo que se rompe es el tubo de cola, porque tienes un boom strike, que se llama, un golpe en el boom, esto es una viga. Y en estos momentos es el daño más grave que solemos sufrir. Y sobre todo no toméis la expresión solemos como que nos pase cada día, sino que es lo que tenemos que preocuparnos de que, bueno, pues sabemos qué piezas hay que sustituir y lo que hay que sustituir se sustituye en nada, en horas. Y tienes el helicóptero funcionando otra vez. Hemos echado un ojo al pasado y a la historia de la compañía. Hemos visto cómo habéis desarrollado los drones que estáis comercializando actualmente, pero si ahora echamos un ojo al futuro, ¿cómo te imaginas la evolución de esta tecnología en los próximos años? A 5, 10 o 20 años en el futuro, ¿qué se podrá hacer que en la actualidad sería impensable? Interesante pregunta. Bueno, vamos a ver. Tú sabes que muchas veces han habido inventos que se han tenido que arrinconar o guardar dentro del armario porque no existía alguna tecnología clave para que funcionaran. Cuando esa tecnología ha aparecido, esos inventos, que eran del año de la catapult, se han puesto otra vez encima de la mesa y han funcionado. Esto es lo que acostumbra a pasar en estas tecnologías tan disruptivas como la que estamos viendo, ¿no? Yo creo que lo que ocurrirá, no sé cuándo, pero no sé cuándo quiere decir que va para largo, ¿eh? Yo creo que en algún momento aparecerá en el mercado la batería milagro. Yo le llamo la batería milagro, porque es que esto hace mucho ruido, coño, es gasolina, explota, hace ruido. Hey, ¿por qué no es eléctrico? Coño, porque vas a volar 20 minutos o media hora, no vas a volar más. ¿Y cuánto necesitas de emisión? No, necesito más de 2 horas. Pues tío, olvídate, ¿sabes? Bueno, en aviones no es tan así, porque como el avión planea, puedes parar el motor mucho rato, ir a bajo régimen, pero claro, no es una aeronave que tiene la versatilidad que tiene esto, ¿no?
Yo creo que el futuro será la batería milagro. Entonces, cuando la batería milagro exista, esto podrá ir con batería en lugar de ir con combustible fósil y los multicópteros se podrán poner al día. Porque entonces tendremos batería milagro y podremos volar todo el tiempo que quiera. Sin embargo, el multicóptero no es una plataforma demasiado aconsejable por los problemas aerodinámicos que tiene. No es para nada, no tiene un rendimiento aerodinámico bueno, no. Pero si nos encontráramos en esta tesitura, podríamos utilizar una plataforma de este estilo, pero con motor eléctrico, con Sí. un rotor como el que utilizáis ahora, pero con la batería eléctrica. No cambiaría nada más que el motor. Ujú. El motor sería eléctrico y el combustible, la batería. A mí me gusta pensar que la batería son combustible. La batería es combustible. Tiene los ciclos de vida muy limitados, sobre todo cuando la usas a estos grados extremos de liberación de intensidades y de esfuerzo continuo durante mucho rato. Ujú. Yo creo que es lo que está esperando todo el mundo, la batería milagro. Y a nivel práctico, para el usuario de este tipo de drones, ¿qué implicaciones tendría si ahora tuviéramos esa batería milagro y el H008 va con un motor eléctrico? ¿Qué se podría hacer con ese vehículo que no se puede hacer ahora? Nada. ¿Qué ventaja podría tener? El ruido. El ruido. El ruido, a lo mejor alguna reducción de peso con la misma potencia, alguna cosa así. Pero no lo veo, ¿eh? No veo más que el ruido. Ujú. Y sobre todo el tema ecológico, ¿no? Aunque fabricar una batería tampoco es que no sea muy contaminante, ¿eh? Más bien es un tema problemático a nivel ecológico, ¿no? Pero ninguno más, el ruido. Transporte de humanos De humanos, de un punto de Barcelona a otro lo punto. veo como pretender poner Blade Runner. Si un poco me referí, tenía en la mente ahora la intro de Blade Runner. ¿eh? A ver, tenemos que tocar de pies en el suelo. Tenemos que ser serios. No podemos echar las campanas al vuelo pensando que ya está todo solucionado. O sea, no podemos plantear una solución que a nivel de seguridad se cae por sí sola. O sea, si planteas esto es que, chico, no vas bien, no estás en la dirección adecuada. Por eso fijaros que todas las empresas de taxis aéreos se van abajo. Porque sí, hay mucho boom, hay mucha expectación mediática, hay mucha gente que hace regalos, pero nadie se sube, ¿eh? Nadie sube al dron que porta gente, ¿eh? Nadie. En las ferias queda fábula. Es una cosa que es que además, bueno, es que la experiencia os aseguro que te enseña muchas cosas, ¿eh? Yo he ido a visitar a un fabricante de motores que es cuya empresa es española, son unos chicos geniales. Yo soy socio de la empresa porque me gustaba lo que hacían y les puse dinero y esta gente te hablan de cosas que les han ido a plantear la gente de los taxis. Tú subirías en un aparato aéreo que de la Plaza Cataluña al aeropuerto del Prat puede estar volando 5 minutos, en 5 minutos llegar, teniendo una autonomía de 10? ¿Tú subirías a este trasto? Yo no subiría en la vida. Si me dijeras que tengo que recorrer la misma distancia, pero en un sitio que no hay edificios, que no hay coches y que no pasa nada, a lo mejor sí que me subía, porque mira, si algo falla puedo aterrizar. Pero en la ciudad aterrizas un taxi, montas un pollo y muertos seguro, ¿eh? Seguro. O sea, hay que tocar de pies al suelo. No podemos hacer como hacen algunas publicaciones, por ejemplo, Chataca, ¿eh? que explican cosas como si fueran verdad. No es verdad, que esto que dices no es verdad. Estos son proyectos o ideas. A veces no son ni proyectos, ¿no? Esto perjudica muchísimo al mercado. Perjudica mucho al mercado. Porque hay el típico cliente, que es el cliente de informática, que se tiene que cambiar el PC. No, ya me esperaré cuando en lugar de 150 MHz, pues vaya a 300. Nunca se cambia el PC. Porque cuando sale el de 300 y hay un chataca que dice, no, sale el de 600. Hostia, ya no se lo compra. Esto también es una cosa con la que los medios deberían ser un poco más prudentes. Si tocamos ahora más de pies al suelo y pensamos en el futuro de SITEP y sobre todo teniendo en cuenta que es un proyecto, la parte de los drones sobre todo, que se ve de lejos, ¿no? La ilusión que decías antes en todo el equipo. ¿Dónde
crees que estará y dónde te haría a ti también ilusión ver a CITEP en los próximos años, ya sea en tecnología, en casos de uso? ¿Qué es lo que te gustaría conseguir? Lo que más me entusiasma sería ser un proveedor consolidado en defensa. ¿Focalizarte en el área de defensa? No, consolidarme como proveedor en defensa, no Vale. focalizar en defensa. Vale. O sea, consolidarme como proveedor en el entorno civil, esto ya lo somos. Estoy hablando de consolidarme como proveedor estable y continuado en defensa. Eso es mi misión como empresario, ¿vale? Es la que me he impuesto a mí mismo. Genial, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas Gracias a hoy. vosotros por haber venido y ya está. Y si os ha gustado la entrevista, pues estoy encantado. Sí, Jaume, creo que es el proyecto o la empresa con una tecnología más disruptiva. sí, se nota de lejos la ambición y todo lo que habéis conseguido es digno de admiración y creo que tenemos que utilizarlo también como fuente de inspiración. Gracias, muchas gracias. Porque proyectos como este a nivel nacional hay pocos y la verdad es que es ilusionante ver lo que se puede conseguir. Bueno, Así a que través del esfuerzo se pueden conseguir muchas cosas. Es lo único que te puedo decir. Otra cosa que no lo hemos comentado y es que entre las dos divisiones pues hay una gran sinergia y potencia mucho la empresa. Porque al tener tecnologías de la información que son capaces de modificar sistemas de pilotaje, sistemas de guiado, que son capaces de reproyectar en tiempo real lo que está viendo una cámara térmica sobre el mapa sin bajar a la estación de tierra. Todo esto no se ha hablado de ello porque nos hemos centrado en el tema de vehículo. Pero si hablamos en el tema de sensórica, CITEP fabrica sensórica propia con autoproceso y sobre todo con Edge Computing. O sea, trabajamos a bordo. No mandamos la información abajo para que se procese. La procesamos arriba y la mandamos abajo una vez está procesada. Entonces, tenemos un sistema de detección de incendios y de puntos calientes después del incendio cuando ya está controlado. Pues pasamos el dron, volamos con el helicóptero y detectamos los puntos calientes. Volvemos a pasar y como los detectamos con precisión, con mucha precisión, puedes decir que si el punto por el que has pasado se ha enfriado o se ha sobrecalentado. Y si se ha sobrecalentado, mandas a una división de bomberos para que te lo pague. Con lo cual ahorras un montón de dinero a la hora de controlar un incendio, ¿no? Puedes mandar todos tus recursos, dejas un trasto de estos volando y si hay necesidad ya lo sacas el recurso, pero si no lo puedes mandar a apagar el frente, que normalmente es extenso y problemática la propagación de la llama, ¿no? No, lo bueno de esto también es que puedes aprovechar los recursos de las diferentes áreas Claro, y no, traspasarlos de una parte a otra, ya sea conocimiento, talento, correcto, eso capital. Es lo que hacemos. Piensa que tenemos una unidad de desarrollo en la división de TIC. Tenemos una unidad de desarrollo que para quien más trabaja es para drones, no para clientes externos. Porque drones siempre está diciendo, oye, necesito esto. Claro, esta gente sabe fabricar muy bien helicópteros. Serían capaces de fabricar aviones increíbles. Pero, por ejemplo, en el tema de ortocorrección de imágenes, pues no. Necesitas una persona especialista en esto, ¿no? Porque no es trivial, ¿eh? También me queda claro, Armengol, que a lo mejor es un sector muy empírico, pero que la pasión es la que lidera toda una empresa y toda... Imagínate que en 2 meses, después de haberte gastado todo el dinero que te has gastado para conseguir 2 aeronaves, en 15 días tienes 2 crashes y tiras por la ventana casi 2 millones de euros. Piensa un poco. Pues creo que con esto yo tengo trabajo. Con esta reflexión lo podemos dejar hoy aquí y volveremos seguro dentro de un tiempo a ver cómo ha evolucionado esto. Esta es vuestra casa. Muchísimas gracias, Armengol. Gracias. Placer. Gracias a vosotros.